La semana pasada, el Banco Central nos sorprendió ofreciéndonos noticias preliminares de lo que fuese el cierre del año 2018. El Banco Central pues informó que el crecimiento total de la economía respecto al año 2017 alrededor de un 7%. Un resultado que para algunos analistas podría ser sorprendente, pero también tenemos que tomar en cuenta que justo ese último trimestre, a diferencia de los primeros 3 trimestres, observamos una caída importante en los precios del petróleo, con lo cual obviamente esa caída tiene un impacto en costo y por ende con precios relativamente estables pues se va a verificar inmediatamente un crecimiento del valor agregado de la mano de obra y el capital local dentro de la producción total. Entonces ciertamente pues es muy posible que esto haya afectado ese crecimiento económico. Cuando se habla de cada sector, Andy, algo interesantísimo, vemos que hubo un desempeño muy bueno en casi todos los sectores de la economía. El minero fue el que quizás prácticamente no creció, se quedó con un 0% de crecimiento, pero los sectores líderes ahí fueron el sector comunicaciones, que es un sector relativamente pequeño, pero que creció alrededor de un 11%, el sector de la construcción, con un fuerte crecimiento superando el 10%, luego de un año 2017 de muy poca actividad económica en el sector construcción, pues este año obviamente hemos visto, una nueva aceleración del sector construcción y en el informe se dice, mira, si bien el sector público obviamente siempre va a tener un impacto, el impacto más fuerte viene de las construcciones del sector construcción en el sector privado. Tanto en las zonas turísticas como aquí en las ciudades, y uno digamos como que puede sentir y puede ver esto. El sector salud también volvió a acelerarse, también con bajo crecimiento el año pasado, pero ciertamente este año ya se ve también un mayor dinamismo en el sector salud. El sector de hoteles, bares y restaurantes también creció de manera importante. Los dos sectores que tienen mayor peso en la economía, debemos decirlo, es el sector construcción y el sector de hoteles, bares y restaurantes. Entonces el crecimiento de estos dos sectores obviamente impacta positivamente a toda la economía y las cadenas de valor que estos dos sectores tienen. El sector de hoteles, bares y restaurantes también impulsado por el sector turismo, ante un entorno internacional favorable a nivel del crecimiento económico, una economía dominicana creciendo por el 3%, una economía europea recuperándose y ciertamente un entorno favorable en torno a las visitas y a la llegada de turistas en República Dominicana. Un buen sector de hoteles, bares y restaurantes unido a un mejor desempeño de la demanda agregada. En el informe pues dicen que hubo una buena recuperación de la demanda agregada interna. Obviamente el consumo privado, se sintió una recuperación del crecimiento en el consumo privado y esto combinado con hoteles, bares y restaurantes regularmente impactan positivamente el sector agropecuario. Vimos que además de los programas de incentivo que ya tienen muchos años dándose de manera recurrente, pues además el incentivo o el crecimiento de la demanda agregada y el sector turismo, pues impactaron también un crecimiento del sector agropecuario, creo que fue superior al 7% o al 6.5%. El sector financiero, que atravesó por retos el año pasado, a pesar de que el año pasado en términos, digamos, de morosidad fue mucho mejor, ya se habían saneado las carteras, pues los incrementos de tasas de interés internacionales comenzaron a pegarle al sector financiero. Sin embargo, vimos a mitad de año una gran actividad que venía un poco heredada desde el año 2017 con la política monetaria expansiva, pero que también en el año 2016 pues vimos también una gran actividad en términos de oferta en el sector hipotecario, oferta en los préstamos de consumo, etcétera. La manufactura y zona franca, sobre todo el sector de zona franca, que mostró un crecimiento del 9.1%, que también obviamente es un reflejo de una mayor demanda fuera de República Dominicana. Nuestro principal país de exportación en ese caso es Estados Unidos, entonces obviamente se ve reflejada ahí, y por inversiones también en el sector. Entonces, en el ámbito de crecimiento económico, yo diría que la noticia fue extraordinaria. Yo creo que en la economía se sintió, en la recaudación fiscal se sintió también el crecimiento económico, y por ende este crecimiento
ya vendrán las estimaciones más adelante de los temas de pobreza y de esos temas que están asociados al mercado laboral, pero ciertamente deberíamos tener buenas noticias. Eso impactó la capacidad de crecimiento en el mercado laboral. A septiembre se habían creado a septiembre casi más de 140.000 empleos, creo. Ellos creo que dicen que para el año se crearon unos 160 para final de año. Cuando uno analiza los datos en detalle que tenemos a septiembre, sí ve una dinámica que, aunque favorable, porque el privado obviamente fue el que creció de manera más fuerte, también el cuenta propia fue el que creció más fuerte también. Todavía ahí hay una agenda de seguir mejorando pues los niveles de formalidad, de formalización. Ya sea la formalidad como hoy la conocemos o como un nuevo concepto que surja de formalidad, porque la verdad, Andy, que los cambios que se han suscitado, los cambios que la tecnología está suscitando, nos está llevando también a cambiar nuestro concepto de lo que es un mercado laboral per se y de lo que es un buen mercado laboral, un mercado laboral sano, porque al final el mercado laboral tiene que responder a las necesidades de los hogares, ¿okay? Y si el mercado laboral que tenemos es una respuesta deseada de la misma oferta laboral y del mismo mecanismo en el que se equilibran los mercados, pues quizás nosotros tenemos que ver esa nueva definición. Pero mientras tanto, obviamente todavía seguimos con esos fuertes niveles de informalidad, pero claramente creciendo también. Por otro lado, una noticia importantísima fue los datos de la tasa de inflación. Ya salieron los datos finales de la tasa de inflación, lo que ubicaron la inflación alrededor de 1.4%, 1.3 y algo por ciento, un número súper bajo, muy por debajo del resto de la región, un crecimiento muy por encima del resto de la región y una tasa de desempleo, Andy, inferior al 5.5%. O sea que la verdad es que las noticias son bastante buenas en ese sentido. Sí, no, definitivamente que República Dominicana en el año 2019 fue de nuevo, 2018, la estrella económica de la región, o sea, en términos de crecimiento, el más alto, una de las inflaciones más bajas. En esto definitivamente la tasa de inflación iba a proyectar cerca de casi 3%, el ritmo que llevaba, pero con el desplome a final de año de los precios de los combustibles y este pass-through que hay tan automático que tenemos nosotros, que mucha gente lo critica, pero fíjate ahora la ventaja que tiene. Hay países que te dejan los combustibles, te lo ajustan, qué sé yo, cada 2 meses o cada mes. Aquí, como lo hacemos semanal, rápidamente la baja le liberó recursos a los hogares, a las empresas, y ese dinero rápidamente lo utilizaron para comprar otros bienes y servicios. Los meses de noviembre y diciembre, hay que decirlo, o sea, hubo un ritmo de actividad económica inusitado en el país. Uno los vio en las calles, o sea, el tráfico de vehículos, gente comprando para las viviendas, comprando para las navidades. Las ventas crecieron considerablemente en el mes de diciembre. Muchas empresas también haciendo campañas de marketing muy agresivas en términos de descuentos. Desde ya se veía que el Viernes Negro prometía unas navidades también bien movidas y sin lugar a dudas de que esta economía sintió un fuerte dinamismo. Lo que hay que ver también que esto repercutió favorablemente en las cuentas fiscales. El gobierno, contra muchos pronósticos, logró prácticamente cumplir todas las metas de recaudaciones que eran de por sí muy ambiciosas. Bueno, pero en parte motivado por este repunte fuerte que evidenció nuestra economía en el año 2018. Las cuentas externas cerraron más o menos como se tenía previsto, con un déficit bastante manejable en la cuenta corriente de la balanza de pago. Los sectores más dinámicos, como tú lo señalaste, realmente acusan ese tipo de dinamismo. Se vio en el comercio, la zona franca, que las exportaciones de zona franca casi crecieron un 10%. El año pasado, en parte, la economía norteamericana creciendo bien,
Nosotros que estamos muy integrados al comercio con Estados Unidos, logramos atender esa mayor demanda sin ningún tipo de contratiempo. El boom de la construcción, eso es así, se mantiene, es una forma de ahorro, tanto de las empresas como de los privados, o sea que entienden que invertir en el sector de construcción ha sido tradicionalmente rentable en el país, y eso que República Dominicana no es de los países que puede decir que tiene un mercado inmobiliario donde las propiedades van generando un valor creciente, todo lo contrario, es bastante estable, incluso en algunos casos uno observa que los precios de las viviendas, de los apartamentos, pierden valor a través del tiempo, incluso específicamente en términos de dólar. Pero la economía, sin lugar a duda, nosotros podemos decir que fuimos bastante dichosos. En el año 2018 las cosas nos salieron bien. A nivel internacional, la inversión extranjera siguió fluyendo, los inversionistas siguen apostando a la República Dominicana en un año de tantos ruidos en América del Sur, incluso también en países centroamericanos. Nosotros vivimos un clima de paz social que es envidia para otras regiones del país, y no hay nada como la paz social y la tranquilidad para que el clima de negocio, tanto para locales como para extranjeros, se mantenga. La política monetaria del Banco Central, independientemente de que uno pueda decir que en algunos momentos adquirió una pose restrictiva para moderar las fluctuaciones del tipo de cambio, en algunos momentos también usó mecanismos de canalización directa de recursos financieros a través de la política de flexibilización de encaje. Uno puede sacar a reducir como aspectos preocupantes que quizá la deuda del Banco Central creció mucho más rápido de lo que se tenía previsto, pero cuando uno netea y se da cuenta, por ejemplo, que había otras partidas que el banco a final del año 2017 tenía en partidas muy altas, como otros depósitos del sistema bancario de los bancos en el Banco Central, etcétera, también los depósitos de muy corto plazo. Cuando uno suma todo, se da cuenta que lo que pasó en parte fue que parte de esos depósitos se transformaron en certificados del Banco Central, pero para mala suerte el Banco Central ahora va a tener que registrar un aumento de deuda bastante significativo, unos 72.000 millones de pesos, cuando tú tienes un déficit cuasi fiscal en la vecindad de los 50.000. Pero en parte fue por un fenómeno de que muchos de esos recursos estaban depositados en cuentas que no constituían o que el banco no considera como deuda doméstica, aunque realmente sí lo son. Andy, pero es importante notar que eso no es el primer año que sucede. No. O sea, si neteamos el año anterior también, entonces sí, la deuda del año anterior, aunque esta baja, la otra también va a bajar. Exactamente. Entonces ahí al final vamos viendo, esta de sí, este año está más transparente. Sí. Lo que nos está diciendo es que ese problema sigue latente, es un problema que todavía no ha sido enfrentado por el gobierno y cuya única solución, desde nuestro punto de vista, lo hemos planteado en varias ocasiones, es tratar de exportar esa deuda, sacarla, ponerla a emigrar desde el Banco Central a Hacienda, para que todo se unifique y se mantenga entonces una política de generación de pasivos estatales que esté desconectado de la política de control de la inflación y del tipo de cambio, que el banco utilice letras, instrumentos de muy corto plazo para moderar el crecimiento de los medios de pago y mantener la inflación. Creo que las perspectivas para el año 2019, aunque mucha gente dice y adelanta que va a ser mejor que el año 2018, yo tendría cuidado con ese tipo de declaraciones. Yo no creo que esas son declaraciones que contribuyen en nada. Yo creo que hay que ser prudente, hay que ser sensato, hay que ver lo que se está leyendo internacionalmente. Hay noticias positivas, luce que aparentemente China y Estados Unidos van a poder llegar a un acuerdo y poner punto final a esta guerra comercial
en un plazo de tiempo razonable, han logrado avances, pero uno no sabe. China está dando una demostración de querer llegar a un acuerdo con Estados Unidos porque sabe que su economía sufre si entra en una guerra comercial con Estados Unidos. En cambio, Estados Unidos se le ve con una posición bastante fuerte. Quizá es la forma que tiene el presidente norteamericano de forzar un deal lo más favorable posible a la economía norteamericana, pero hay que ver, ojalá se pueda llegar a un acuerdo y no se dé espacio, probabilidad de una ruptura que nos podría terminar costando muy caro a todos. ¿Qué va a pasar con la Fed? Hay buenas noticias, parecería que están comenzando algunos miembros del directorio de la Fed a cambiar un poco la pose y en vez de mantener un discurso bastante de cabeza cuadrada, de comprometido con aumentos mínimos de 2 veces de las tasas de la Reserva Federal, ahora dicen que bueno, que van a estar viendo otras variables, el mercado, cómo reacciona, cómo están las expectativas, el impacto de los precios del petróleo en la inflación, hasta qué punto eso puede moderar un poco. Y están ahora un poquito más abiertos a no casarse con 2 aumentos adicionales en lo que resta del año, lo cual los mercados han tomado de manera positiva y es buena noticia. Lo de los precios del petróleo nos han dado un respiro a final del año pasado. Hay que ver cuánto puede durar este año. Si la economía mundial se desacelera un poco, entonces para nosotros por el lado del petróleo lo que podamos perder de crecimiento de zona franca nos lo vamos a ganar por la factura petrolera. O sea, esa es la dicha de esta economía tan diversificada que como que generalmente encuentra mecanismos automáticos de estabilización o de promoción del crecimiento, que cuando algo me golpea hay otro que me ayude. Entonces, es una facultad positiva que tiene nuestra economía de adaptarse a diferentes tipos de escenarios. Andy, pero algo importante, que es bueno no dejarlo de lado. Sí. Yo creo que también el tema yo creo que la estabilidad política y social que tiene la República Dominicana ha sido un patrimonio intangible, importante, en garantizar el buen funcionamiento de la economía. Los mercados valoran eso, nuestro riesgo país lo refleja la inversión extranjera y el hecho de que las multinacionales que están aquí, que la gran parte de la inversión extranjera es un tema de reinversión, pues esté acá. Y eso obviamente favorece que en un entorno donde nuestros vecinos tienden a caer Costa Rica con los temas económicos, Nicaragua con temas sociales, o sea, Venezuela, o sea, en un entorno como este, la economía dominicana brilla y no ha dejado de brillar en esos aspectos. Como tú dices, por otro lado, ese mecanismo de estabilización es muy conocido, automático, o sea, es visto. Y dicen, oh, pero pasan crisis internacionales. Le dan, pero no le dan tan duro y se recuperan muy rápido. Entonces, cualquier decisión de inversión es una decisión donde los inversionistas dicen, mira, no, le puede ir mal porque le puede dar la economía internacional, pero tienen una capacidad de retomar su senda de crecimiento que es muy rápida. Y eso, cuando tú haces un plan de negocio, cuando tú haces un análisis, es bastante bueno. Y lo otro es que muy a pesar de... Nosotros aquí en el programa hemos sido muy críticos con el tema de no hacemos reformas, etcétera. Hay yo creo que 2 cosas que sí nos favorecen. Al final no hay fuertes diferencias de los diferentes partidos políticos entre cuáles son las acciones que tenemos que hacer, mirar hacia adelante. Y aunque no nos movemos tan rápido como queremos, we keep moving. Sí. O sea, nosotros nos mantenemos moviendo. Y yo creo que eso también en parte explica esa dinámica del crecimiento dominicano. Eso es muy válido, Jackie. En República Dominicana uno podría incluso atreverse a decir que en materia de políticas públicas, de políticas económicas, hay una especie de fin de la historia en términos de discusión. Porque tú observas los diferentes partidos políticos y realmente no hay grandes diferencias. Al final de cuentas es una lucha de quién es que va a manejar los recursos del Estado y qué reorientación le van a dar al gasto. O sea, pero tú no tienes el riesgo que tienen sociedades donde hay partidos de izquierdas muy fuertes.
Mira, por ejemplo, el caso mexicano, que es un caso interesante, porque es un presidente con mentalidad de izquierda, pero con un presupuesto, con criterios de finanzas públicas muy neoliberales, o sea, de equilibrio presupuestario. Claro, con unos esquemas de gasto discutibles, con decisiones anti-inversión extranjera preocupantes, en la ejecución de algunos proyectos grandes de inversión como ese aeropuerto que necesita Ciudad México, porque el actual realmente no le permite, no le da ya capacidad para atender el gran flujo, que tú podrías decir que son decisiones raras, pero nosotros no estamos sujetos a ese tipo. Aquí la izquierda pesa muy poco y la extrema derecha también es inexistente. O sea, son lo que en otros países están compitiendo. Aquí nosotros estamos con partidos de centro con una ideología económica relativamente similar, que aunque uno dicen que hay que cambiar el modelo económico, que hay que cambiar el sistema económico, en realidad todo eso es teatro y en realidad todos están conscientes de que tenemos que fortalecer la finanza pública para que nuestra deuda pueda ser sostenible, tenemos que seguir promoviendo inversión extranjera. Aquí tú no escuchas a nadie diciéndote que vamos a cerrarnos a los inversionistas extranjeros. Entonces todo eso es buenas noticias, o sea, nos ayuda mucho a atraer nuevas inversiones extranjeras. Y un elemento que sí este año ya aquí va a ser diferente es que el 2019 es un año preelectoral. Eso sí. Entonces hay que evaluar cuidadosamente lo que se vaya a decidir, porque las decisiones de inversión de muchos agentes económicos locales e internacionales podrían este año tomar una pose de expectativa, decir, bueno, ¿cuál es la oferta electoral que vamos a tener? Independientemente de que ideológicamente no son muy diferentes, pero quiero entender quiénes son los que van a correr. Por el PLD, ¿cuáles son las opciones? Por el PRD, por el PRM, ¿cuáles son las opciones? El PRD, ¿qué va a hacer? El Partido Reformista. Los agentes económicos van a estar demandando eso y no podemos descartar que algunos decidan tomar una pose de expectativa y aguantar hasta tanto vean un panorama electoral un poquito más claro. Y ese es un elemento que podría, ese crecimiento de 7 que tuvimos en el 2018, aunque algunos dicen que vamos a crecer ahora más del 7, bueno, quizá no se dé un crecimiento tan acelerado en este año 2019 a raíz de la incertidumbre política que ya se comienza a ver de qué es lo que va a pasar. ¿Va a correr el presidente? ¿No va a correr? ¿Va a ser Leonel Fernández el candidato del PLD o no? ¿Va a ser otro? ¿Quién va a ir por el PRM? ¿Luis? ¿Hipólito? Hay toda una serie de variables que yo me imagino que muchos empresarios, tenedores de bonos, inversionistas extranjeras, quisieran tener una información un poco más precisa a medida que vaya avanzando el año. Vamos a una pausa.